Yo creo que ya podemos simplemente orar y terminar el servicio, ¿no? Muchos dicen, gracias porque la trajiste. Yo sabía lo que tenía cuando me enamoré de ella. Mi nombre es Pastor Jake. Honestamente, les amamos a ustedes y somos parte de esta iglesia. Y estos años han sido difíciles. No ha sido divertido en cierta forma. Ha habido momentos donde yo digo, hey, puedo hacer otro trabajo en vez de lidiar con esto. Ha sido difícil, pero aún así, como dijo Chantal, sabemos dónde está la esperanza y la esperanza es Jesús. Y eso es lo animado de lo que hacemos porque Jesús es la base, aunque lo demás esté ocurriendo y esté en una locura en el mundo, Jesús es activo y es lo que estamos haciendo. Estoy animado de estar con ustedes y continuamos viendo el mensaje de Jesús y estamos leyendo este plan que Jesús tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad que solamente encontramos en Jesús. Y eso es lo que habla justamente el libro de Efesios. ¿Y por qué? Porque caminamos en esa libertad. Y eso nos une en la palabra que tenemos del año, que es framework o fundación. Y vamos a leer justamente en el texto de hoy para ver lo que es la identidad en Jesús. Vamos a hablar al libro de Efesios, el segundo capítulo. La semana pasada hablamos del capítulo primero, hoy el segundo. Y honestamente, mientras estaba preparándome para el sermón de esta semana, estaba leyendo este texto y dije, debo de leerlo y orar y terminar, porque esta sección de Efesios 2 es tan claramente escrito, porque Pablo dice, les quiero recordar quiénes son, de dónde vienen y quiénes son. No sé qué más decir. Todo está en el texto. Pero Pablo nos va a enseñar cosas. Mientras estaba estudiando, dije, Señor, hay cosas que se me pegaron, que se me quedaron, estas declaraciones que Pablo hizo. Y dijo, esto es lo que quiero pasar. Y hay dos cosas que quiero que reconozcan mientras entramos al texto. La primera es la que quiero que sepan la diferencia entre judío y gentil. Los judíos era el pueblo escogido de Dios, del tiempo de Abraham, la descendencia de Abraham en su pacto que hizo con Dios de que este iba a ser su pueblo. Este fue la gente que se fue de esclavos a Egipto y que regresaron, y que Josué, después de Moisés, fue el que los trajo a la tierra prometida y vivieron con los profetas, bajo los jueces, todo esto. Este es el pueblo escogido de Dios. Pero esta fue la gente judía, el pueblo escogido de Dios. Los gentiles eran todos los demás, o éramos todos los demás. Solo los judíos estaban orgullosos de esto. Y si no eras judío, eras gentil. Eras extraño, extranjero, fuera. Y los judíos no querían a los gentiles. Tú no eres escogido de Dios. Y los odiaban, los peleaban contra ellos. Y en la historia lo vemos. Y en el texto van a ver que hacían declaraciones raciales en contra de los gentiles. Y eso fue raro, pero lo van a ver todo eso ustedes. Pero si no saben esto, la circuncisión es una tradición judía. Y les decían no circuncisos a los gentiles. Y eso separaba a la gente judía de la no judía. Y eso usaban esto como decir, somos judíos, ustedes no. Pero quiero que sepan esto de la historia. Es un poco raro, pero en fin. Quiero que reconozcan lo que es el pueblo. Y la mayoría de nosotros no somos judíos. Tal vez algunos de ustedes tengan parte de algo de eso. Dijo, hey, por lo menos hubo un judío aquí en el servicio pasado, pero la mayoría no somos de esa raza, ¿ok? Pero quiero también que se pongan en los zapatos de un gentil, que estaban alejados de Dios, que estaban fuera,
y que se imaginen cómo sería al escuchar este mensaje como Pablo lo leyó. Vamos a leer este capítulo juntos. Es lo que dijo Pablo. En otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales estaban muertos conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno del diablo, según el espíritu que ahora ejerce en poder de los que viven en obediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por deseos pecaminosos, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos como los otros. Éramos por naturaleza objeto de ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, por gracia. Y en Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo para mostrar el futuro, lo incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús su sangre. Y no podemos jactarnos de eso porque es un regalo de Dios, no por obras. No podemos jactarnos de eso, no es por obras, sino que fuimos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Por lo tanto, recuerden ustedes, gentiles, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces estaban separados de Cristo, excluidos. No eran ciudadanos de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, antes estaban lejos, pero Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio el muro de esa enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo dos pueblos y hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños, ni extranjeros, ni gentiles, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, y en Él todo el edificio, toda la casa, bien armado, bien fuerte, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el amor. Y ustedes, gentiles, son parte de todo esto, juntamente a esa morada de Dios por su Espíritu. Y dice el pastor que ya después de esto podemos terminar. Tan bueno, tan claro que es la imagen de lo que somos como seguidores de Jesús. Porque esta conversación es la fundación de qué es lo que era Cristo en nuestra vida. Es increíble, es una buena noticia, es el Evangelio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y como dije antes, esto es oro y nos podemos ir a casa ya después de esto. Pero hay seis declaraciones que se me quedaron pegadas claras. Y quiero que mientras ustedes escuchaban y escuchaban lo que se leyó, había cosas importantes, pero quiero que pasemos juntos por ellos. Y la primera que se me grabó, que se me quedó bien claro al leer este capítulo es lo que dijo Pablo. Pero Dios nos amó tanto. Pero Dios nos amó tanto. Y esta introducción en el pueblo de Efesios es como estábamos muertos, y la palabra griega que estábamos separados de Dios, no una muerte física,
pero una muerte espiritual que no estábamos ni siquiera incapaces de entender y apreciar las cosas espirituales. Nos quedamos atrapados en los caminos del mundo. Y esa es la historia mía y parte de muchos de ustedes, sus historias. Recuerden cuando espiritualmente estaban muertos. Y Pablo dice que estábamos muertos por nuestra desobediencia. Y en Romanos dice que el salario o el pago del pecado es la muerte. Teníamos que morir. Y Isaías clarito dice que son los pecados que nos han convertido, o cortado, más bien dicho, perdón, cortado de Dios, debido a nuestros pecados. Y Dios no nos escuchará más, que aunque estábamos muertos, pero nos dio vida cuando levantó a Cristo entre los muertos. Este es un regalo de Dios. No tuvimos que hacer nada para salir de esa muerte. Fuera de la separación de Dios, es un don, es un regalo. Como Pablo dice en Romanos 5, cuando Dios mostró su gran amor por nosotros, cuando envió a Cristo a morir por nosotros mientras seguíamos siendo pecadores, y Él, Cristo, murió por nosotros para darnos una vida nueva. Aunque una vez estuvimos muertos, recordemos que Dios nos ama tanto y que Él, aunque estábamos separados, quiero que sepan, dice el pastor, en su maravilloso amor, en su maravillosa misericordia, nos trajo a Él. La segunda cosa que se le pegó de esa lectura del capítulo 2 de Efesios es que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Dios nos salvó, y gracia significa salvación completamente aparte de cualquier mérito o otra cosa. Gracia significa que Dios lo hace todo por el bien de Jesús. Y la gracia aquí es salvación, es por la creencia. Esta es la razón que cada domingo hacemos eso y hacemos esa pregunta. Y por eso nos trae a este regalo gratuito. Y nadie puede tomar crédito por esto, porque es un regalo, porque estábamos muertos, no hay nada que jactarse, no hay nada de qué presumir aquí. Dios tiene un regalo para ti cuando crees, no por la creencia, no, es un regalo que se dio aún antes de aceptar a Cristo. La salvación de gracia nos cubre completamente cuando creemos. Al creer nos cubre. Y lo siguiente que dice, y esta es una de las representaciones más hermosas escritas sobre quiénes somos a los ojos de nuestro Creador. ¿Cuál es eso? Que somos la obra maestra de Dios. La palabra que se traduce, la palabra es poema, poema. Y esta es donde viene la palabra poema en inglés, poem. Y en griego es poema, en español, claro, es poema. Y dice que Él nos ha hecho nuevos en Cristo porque estábamos muertos por esta ah, salvación. Es un proyecto de restauración. Los que saben en la televisión hacer renovaciones del hogar, saben cómo hacen esas renovaciones, estas parejas que hacen y renuevan casas viejas y las hacen nuevas, todo eso. Bueno, eso es lo que nuestra historia es, que literalmente estamos condenados, desglosados, no funcionando. Y Dios vino y nos restauró, nos renovó, nos hizo su obra maestra y ahora somos lo más hermoso. Juntos vivimos en este lugar como personas hermosas porque Dios nos hizo su obra maestra, restaurado como una casa nueva. Y a eso es como su obra maestra. Y es lo que tenemos que escuchar. Y parte de la realidad es que a veces tenemos duda. A veces quedamos con esa duda de inseguridad, de inutilidad. Pero la realidad es que somos creados por Dios y no tenemos que creer esa mentira.
La próxima cosa que se me quedó grabado al leer este capítulo 2 de Efesios es de que hemos sido traídos cerca de Él, de Dios. Allá estaban los judíos, aquí estaban los gentiles, estábamos alejados, pero Él nos trajo cerca a Él. ¿Y cuáles son las cosas que nos hacían estar alejados de Él? ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? Ustedes saben mi historia, la mía personalmente, dice el pastor, que mi adicción a la pornografía no me podía acercar a Dios, no tenía esa relación con Dios, porque hasta que no arreglara mis pecados, mis problemas, porque estamos atorados en esos pecados, en esa desobediencia. Y yo decía, si yo pudiera arreglar esto primero, puedo acercarme a Dios. Pero muchas veces, aún cuando estamos pecando, aún en ese momento Dios murió por nosotros. Él nos acepta, Él nos acercó con su muerte. Si usted piensa que no puede cerrar esa brecha, como acabamos de decir, Él quiere traerte cerca a Él para que no te quedes atorado ahí en el pecado. Jesús quiere traerte cerca. Hay tantas cosas diferentes, costumbres diferentes, cosas diferentes que hacen cristianos y que no hacen los otros cristianos. So, ¿qué cosas diferentes hacemos? ¿O cómo nos vemos diferentes en los ojos de Dios o diferentes de la gente? De a veces nos separamos nosotros mismos, pero Jesús es otra cosa. Jesús nos ama como somos y Él quiere acercarte a Él. No sé si sepan esto, pero Jesús no es republicano, no es democrático, ni republicano ni demócrata. No le importa el nacionalismo. En realidad, es más, Él dijo que ni siquiera somos de aquí. Dijo que esta no es nuestro reino, que somos parte de su reino de los cielos, los reinos de la tierra no, sino los del cielo. Él no hablaba tanto de política, sino que enseñó a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como tú mismo. Eso es la realidad. Y la salvación es que no importa quién eres tú eres mejor con Jesús y Él se preocupa por tu alma. Jesús se preocupa por tu fe y quiere que sepas que eres amado. Y lo que dice Efesios es que ahora, unidos en Cristo por la sangre que Él derramó, somos mejores, porque antes estábamos lejos, pero estamos cerca. Y todos nuestros orígenes, todo lo que éramos antes, ya no somos parte de eso. Ahora Dios nos ha traído cerca. Y como Pablo dice, ahora es la parte 5, que ahora nos trajo juntos como un solo cuerpo. Y Pablo dice que los judíos, los gentiles estaban separados, pero Dios los unió como un solo cuerpo y reconcilió. Cristo reconcilió a ambos por medio de su muerte en la cruz. En aquel tiempo había división entre judíos y cristianos. Los judíos querían permanecer en esa idea de que era el pueblo escogido y no querían escoger a los demás o aceptar a los demás. Había división. Y Pablo comunicaba que esta no podía ser la religión, que no podía haber racismo en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Somos uno en el cuerpo. Porque la gente veía a los demás de una forma diferente, había hostilidad. Pero por esa reconciliación, por la muerte de Cristo en la cruz, toda esa hostilidad entre judíos y gentiles existía. Y murió eso, terminó. Pero aún hay hostilidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Aún estamos divididos y eso apesta, apesta. Pero ¿saben qué? Nunca ha dejado de suceder. Esa es la historia. Y nunca deja de pasar. Por el tiempo de la iglesia siempre ha habido divisiones.
porque estamos peleando esas cosas. Y por eso Pablo escribió a los Corintios y les dijo, hermanos, por la autoridad del Señor Jesucristo les digo que vivan en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, ser una solamente unidos en pensamiento y propósito. Es un recordatorio constante de que estamos juntos como un solo cuerpo. Y en vez de estar a la defensiva, de cabeza dura o hostil a los demás, tenemos que escuchar a los demás y encontrar un terreno común y aprender a respetar las diferencias del otro. Y en lugar de estar dividido, estar unidos en pensamiento y crear cierta unidad. Recuerden la primera semana cómo hablamos de que el misterio de la voluntad de Dios es que todas las cosas en el cielo y en la tierra se unan bajo Jesucristo, porque somos un cuerpo. So dejemos la división. La última cosa que se me quedó grabado en ese texto de Efesios 2, cuando Pablo dijo que somos miembros de la familia de Dios. Y Pablo dice que juntos somos su casa y la piedra angular. La base es Jesucristo y esa es nuestra fundación. Y somos construidos sobre Él, el que nos aceptó, incluso mientras todavía estábamos muertos en nuestros pecados, el que nos dio el regalo de la gracia, para que podamos caminar en libertad, nos hizo nuevos como su obra maestra para hacer las buenas obras y nos trajo cerca, nos acercó a Él juntos como un cuerpo, a ser miembros de su familia santa. Es lo que somos. Y Efesios 2 es una parte de la escritura que se debe leer una y otra vez. Debe ser masticado, debe ser meditado y hablado en grupos pequeños y entre amigos, porque esto nos recuerda nuestra realidad y quiénes somos en, en esto. Y más que nada debemos recordar que estamos viviendo en esta división, en todo lo desconocido. Se nos tiene que recordar que nuestra verdadera identidad es Jesucristo y somos una obra maestra, su obra maestra, y valemos la pena. Y Él quiere acercarnos a Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, de que al ver estos textos, al ver estas escrituras, ese ánimo para la gente que estaba viviendo hace 2000 años, para animarlos y recordarles de quiénes eran o quiénes son en Cristo. Y eso nos aplica a hoy, el día de hoy, a nosotros, para ser obediente y aprender esta palabra, Señor. Te damos gracias de que nos has llamado y nos has amado, aun cuando vivíamos en la inmundicia, cuando hacíamos decisiones malas y estamos atorados en pecado. Tú nos amabas, Señor, desde entonces, pero moriste en la cruz y nos libertaste. Nos liberaste también, Señor, para acercarnos porque somos tu obra maestra. Fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Y te damos gracias por todo lo que nos diste, por toda tu maravillosa misericordia y de que tu gracia que nos trajiste, y aunque no la merecíamos, podemos caminar en esa libertad. Y porque tenemos esa gracia en nosotros ahora, porque tú nos las donaste. Gracias por tu salvación y por traernos a tu familia, a la familia santa, aunque estábamos alejados, Señor. Si usted está aquí, si tú estás aquí, Pablo dice que la salvación existe. Y pregunto esta semana, pregunté la semana pasada y preguntaré la próxima semana, que si creen de que Dios te puede dar eso y que si no estás caminando en los caminos del Señor y que estás separado, todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano y decir, yo soy ese, quiero entregar mi vida a Cristo.
Ya veo esa mano, sí, gracias. La realidad es esta. Dios quiere que toda la humanidad regrese a Él. Y nuestra misión como seguidores de Cristo, como cristianos, es mostrar el amor de Dios a los demás para que sepan de este Salvador que dio su vida por su salvación. Si usted está en relación con gente que no son seguidores de Cristo, si usted lo traerán aquí, pueden tal vez cambiar y aceptar a Jesús. Invítenlos y sepan que usted tiene todo lo que necesita para tener esas conversaciones con esta gente. Hagamos una oración para todos aquellos que digan, quiero reenfocar mi vida, y una oración en comunidad. Señor Jesús, te amamos, te servimos y nos sometemos nuestra vida a ti. Y creemos que tú eres Dios, que tú eres Salvador, y te damos gracias porque nos trajiste de las profundidades de nuestros pecados y nos trajimos a la luz y nos restauraste como tu obra maestra. Tu obra maestra somos, Señor. Y te amamos, Jesús, y te amaremos siempre. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén.